Un tema del que se ha hablado en los últimos meses es sobre qué tan necesario es leer los manuales para poder jugar. Si esto te hace o no un mejor jugador o Dungeon Master. Si esto es gatekeeping o no. Y yo tengo algunas cosas que quisiera decir al respecto. Como siempre, vamos a tomarlo por partes. Primero, una introducción, una provocación. Después voy a argumentar que leer por sí mismo no es una virtud. Voy a hablar de el privilegio de la educación. Señalaré que no hay una realeza de jugadores. Pasaremos por los peligros del gatekeeping y terminaremos argumentando que leer no te va a hacer un mejor Dungeon Master ni un mejor jugador. Y para ser más contraintuitivos, vamos a dar una guía de cómo comenzar a leer y aprender más de D&D y sobre otros juegos de rol. Para jugar D&D y otros juegos de rol, no tienes que leer. No tienes que leer un libro de 400 páginas o de 600 en el caso de Pathfinder. No tienes que leer la guía del Dungeon Master ni el Monster Manual. No es un requisito ser amante de las reglas y clavarte en las diferencias del ataque de oportunidad o de las reglas de flanqueo en 50 años de historia del juego. No tienes que saber qué es el OGL, ni el ESRD, ni Hasbro, ni TSR, ni el CR, ni el Base Attack Bonus, ni nada de eso. Lo único que necesitas es querer jugar. Y de esas ganas viene todo lo demás. Leer por sí mismo no es una virtud. Pienso que leer 20 minutos al día no te va a hacer una mejor persona. No es cardio. Escucho campañas gubernamentales que invitan a leer como a caminar o a comer frutas. Y lo cierto es que la mayoría de los libros que existen son basura. No te van a alimentar como persona, no te van a divertir, no te van a educar, no te van a dar nada. La lectura no es el objetivo, la lectura es el camino. Una persona interesante y culta puede ser que sea un gran lector, pero no lo es porque lea, sino que lee porque lo es. La causa no es la lectura, la causa es el efecto. Que lea mucho es el efecto de que sea una persona interesante. Leer no te hace amar la cultura. Si amas la cultura, vas a leer. ¿Me explico con esta relación lógica? No por leer mucho vas a ser Dungeon Master. Si eres un buen Dungeon Master, es posible que te guste leer acerca de ese tema y acerca de otros. Que tengas muchas historias a disposición de tu cerebro porque las conoces. Pero también es posible que es porque las hayas generado tú. Es más, aquí lo pongo todavía como una relación causal y no es para mí completamente claro si eso es cierto. Y ya lo sabes. Conoces a alguien que lee muchísimo y que no sabe nada. Una cosa que tenemos en común, todos a quienes nos gustan los libros, es que amamos lo que dicen, las historias, la información y no necesariamente los objetos. Hay casos en que sí, el objeto por sí mismo es amado y respetado y fetichizado, pero generalmente quien ama las historias las ama independientemente del formato en que estén. O el conocimiento no tiene que estar de una forma u otra. A mí me gusta la poesía de Benedetti. No me importa si está en un papiro o en un cartel. Y te voy a decir una cosa, obtener información a partir de un libro es sumamente incómodo. O sea, físicamente tienes que hacer un esfuerzo por estar pues tratando de poner el libro donde lo lees y los ojos se cansan y los brazos se cansan y es una posición que no es natural para los seres humanos. Ahora, leer es una gran forma de adquisición de conocimiento y también para saciar la curiosidad, pero no es para nada algo que los humanos hagamos de forma natural y que tampoco es nada fácil. Y tampoco en este momento es la única manera de adquirir conocimiento. Nuestra mente evolucionó para la narración hablada. Y es así, con lenguajes hablados, como obtenemos todos los días la mayor parte de los datos con los que operamos. Consideremos el privilegio de la educación. Una cosa que no podemos dejar de lado, quienes conocemos los juegos de rol y nos gusta, y que hemos leído uno o varios libros acerca de eso, es que tenemos un gran privilegio. Somos personas a los que se nos ha educado para adquirir conocimiento a través de la lectura. Nuestros padres o familiares nos acercaron libros. Las escuelas en que hemos estudiado y nuestros maestros nos han incentivado a hacerlo. Pero para millones de personas, puedo decir que para la mayoría de los seres humanos, el leer, divertirse leyendo y adquirir conocimiento a través de libros es imposible o prácticamente imposible. Y no es una cuestión de voluntad, sino de desigualdad social, económica y educativa. Esta habilidad que tenemos de tomar un texto y entenderlo
Y aplicar el conocimiento, recordar los datos, contrastarlos en nuestras mentes es un enorme privilegio, que además casi nunca tiene que ver con nuestras cualidades propias, sino con lo que se nos dio en casa. Cuando decimos, si quieres jugar, tienes que leer, estamos dejando por fuera a millones de personas que no pueden hacerlo, que no pueden entender lo que dicen los libros aunque sepan leer. No digamos que tengan acceso a los libros, que ya es un tema por sí solo, sino además que puedan hacer algo con ellos. Y eso no los hace ni mejores ni peores personas. Yo tengo el enorme placer, y tú también seguramente, de conocer personas increíblemente extraordinarias que para nada son lectores habituales. Son personas creativas, inteligentes, graciosas, que nunca han abierto un libro. Y conozco a pelmazos que devoran libros y que además se creen mejores que los demás por poder hacerlo. Personas con las que yo jamás jugaría rol, jamás. Ni siquiera iría a la tienda con ellos. Y eso me lleva también a, no existe tal cosa como una realeza de jugadores. Este hobby, como muchos, está lleno de personas que lo aman profundamente y que tienen actitudes por protegerlo. Y esas actitudes entiendo que vienen del amor y que a veces terminan en decirle a los nuevos jugadores que hay condiciones para el juego, que el conocimiento que se ha adquirido es valioso, que se ha pagado un precio por ese conocimiento, que habemos personas que le hemos invertido, que le hemos dado años al juego, años a ese conocimiento, años a la adquisición de esta información. Pero al menos en mi caso, digo invertido o dedicado por decir una palabra. Yo también tengo 20 años siguiendo esto, jugando, aprendiendo, enseñando a jugar, enterado de las noticias. Pero para mí, esto jamás ha sido un esfuerzo. No es por virtud de la disciplina. Hacer estos videos, escribirlos, editarlos, diseñar los PDFs, no ha sido sino un gusto. No es mi trabajo, es un hobby que hago con un enorme placer. Entiendo que hay personas para quienes esto sí es un trabajo y para ellos todo mi respeto. Pero el tener 20 años o 2 días jugando no te da puntos o un estatus diferente. Yo pienso que todos somos novatos, todos estamos aprendiendo. Y lo más importante, los abuelos lo dicen, el elogio en boca propia es vituperio. O sea, hablar bien de uno mismo solamente nos envilece. Si eres experto, si eres una autoridad en algo, tu opinión o tu conocimiento es valioso para los demás. Y eso lo tienen que decir los demás, no tú. No solamente es terriblemente desagradable una persona que presume, sino que además con frecuencia es producto de un efecto del que ya hemos hablado aquí que se llama Dunning-Kruger. Esto es, un verdadero experto en algo sabe que su conocimiento es minúsculo con respecto a lo que hay por conocer y se reconoce a sí mismo como un aprendiz. Quien se reconoce a sí mismo como un experto es porque no conoce el tamaño del tema o de la materia que está estudiando. Ok, me vas a decir y con razón, para conocer las reglas hay que leer. Y sí, es verdad, yo regreso una y otra vez al manual a aclarar cosas que no recuerdo. Pero he tenido muchos, más de 10 y más de 20 jugadores que no han abierto nunca el libro y no son mejores que los expertos con los que he jugado. Es más, con frecuencia son los que no saben las reglas exactamente quienes han ocasionado más diversión en la mesa, porque ellos no se detienen a contar la distancia que recorren los malos en diagonal, porque son ellos quienes imaginan los más divertidos usos para los conjuros. Y yo pienso, ¿qué importa si hacen una inspiración bárdica más o menos? O si no saben exactamente cuáles son las proficiencias que tiene su personaje. Gatekeeping es un concepto que llamamos en América Latina como cuidarranchos y se refiere a aquellas personas que consideran un conocimiento, un hobby o profesión como un terreno bardeado, que para acceder a él tienes que cumplir con un criterio. Hacer un esfuerzo, hacer un sacrificio y que aquellos que no lo hacen no merecen entrar en este rancho. Esta es una actitud territorial natural. Yo la he vivido dentro y fuera del rancho. Y la verdad es que es una ilusión. No proviene de la realidad. Cada persona tiene un camino único. Aquello que me costó trabajo a mí y sacrificios a mí, no tiene que ser así para ti. El problema principal del gatekeeping es que tiende a dejarte solo,
A partir de que te das a ti mismo la autoridad para decidir quién es digno y quién no, cada vez menos gente va a querer o va a poder cumplir con tus expectativas. Es inevitable. Leer no te va a hacer un mejor jugador ni Dungeon Master. El juego de rol es eminentemente un juego. Sí, es interpretativo, es narrativo, es estratégico, pero en esencia es solamente un juego. Si lo comparamos con otros como Monopoly, Turista Mundial, el Dominó o el Risk, hay un componente de tradición verbal que es muy importante. Pienso que muchos de nosotros jamás hemos leído un manual de uno, y tampoco, para ser honestos, del fútbol soccer. Uno aprende béisbol o a echar una cascarita de ver a los demás. Es muy posible que llegues a tu primera sesión de juego de rol sin haber abierto un libro de reglas nunca. Y casi todas las mesas de amigos tienen reglas homebrew que salieron de la interpretación errónea de algo, o bien para reemplazar una parte que encontraron aburrida del juego por una mecánica más simple o un ruling rápido de un Dungeon Master hace años. Para muchas personas, atenerse a las reglas y respetarlas a pie juntillas es fundamental para la diversión. Pero en un cuento que hacemos todos alrededor de una mesa, lo más posible es que observar en detalle todas las reglas solamente le reste a la experiencia. Leer no te va a hacer un mejor Dungeon Master ni mejor jugador, porque en este juego no hay una medida objetiva para medir eso. Es imposible decidir quién es mejor. Quizás con quien te diviertes más o con quien sufres más es mejor. Y para los old timers que ven este video, que iniciaron a los 12 años en la primera edición con fotocopias y en la cochera del vecino con un Dungeon Master de 11 años, les voy a decir que apenas entendían las reglas y que nunca han podido regresar a ese nivel de diversión. Un jugador que conoce todas las reglas, todo el lore y corrige a los demás, eso sí pienso que es terrible. ¿Por qué sí leer? Dicho todo esto, si quieres saber más de lo que te enseñaron o viste en videos o memes, pues sí, tienes que leer. Si como Dungeon Master sientes que las cosas podrían ser mejor o tienes curiosidad, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo, un sacrificio económico y físico y mental para poder aprender más de esto. Pero aunque usé la palabra sacrificio, no pienso que realmente lo sea. Si te interesa algo, aprender más de ello siempre es un placer. ¿Por dónde comenzar? En el caso de D&D es súper fácil y es por el manual de jugador. En el caso de Pathfinder es por el core book, o sea, no hay pierde. La clave está aquí. No tienes que leerlo todo de principio a fin. Ve solamente a la parte que tengas duda. O sea, ¿cómo funciona eso de cuánto pueden cargar los personajes? ¿O qué es lo más lejos que se puede disparar una flecha? ¿Cómo funciona exactamente una clase? Entiendo que estos libros son muy anchos y son muy complicados y a veces es difícil encontrar eso que quieres saber. En la parte de atrás de ambos tienen este índice que es muy útil. Esta posiblemente es la parte que yo más uso de todo el libro. Ahora, si quieres saber de reglas opcionales o de ítems mágicos o acerca de cómo construir una campaña, te recomiendo mucho que vayas al Dungeon Master's Guide. No tienes que leerlo completo, pero comienza a hojearlo. Y no me refiero en la tienda. Si puedes comprarlo y llevártelo a tu casa, servirte un café y empezar a hojear a ver qué encuentras, te aseguro que vas a hallar algo que te fascine. Si quieres escoger a bichos increíbles y saber bien cómo usarlos, pues tienes que ir al Monster Manual. Y obviamente, si tienes dudas que no encuentras, pues te recomiendo que busques aquí en YouTube o también en Facebook. Se vale preguntar, se vale completamente. Ahora, si es lore lo que quieres conocer, o sea, leyendas, nombres de pueblos, historias, te recomiendo que escojas el setting o escenario de campaña del que quieres conocer más y busques el libro principal que habla acerca de ello. Si no sabes qué escenarios de campaña existen en Dungeons & Dragons, te dejo un video en que hablamos acerca de cada uno de ellos. Y si de plano quieres empezar a leer novelas acerca de eso, te dejo aquí estas dos opciones que son muy buenas y son de dos universos diferentes, pero ambos fascinantes. Lo más importante, y más o menos, es que el Dungeon Master sepa con qué reglas va a jugar y que los que están en la mesa sepan a qué atenerse. Seguramente va a haber quien quiera centrarse en las reglas de forma muy precisa.
Y habrá personas que quieran que este juego sea como un diálogo entre abogados. Ya saben acerca de las reglas como están escritas o como deberían de ser. Pero eso para mí pertenece como a la Suprema Corte de Justicia y no a una mesa de amigos que quieren olvidarse de impuestos, rentas, colegiaturas y enfermedades. Por último, quiero decirte que los juegos de rol van muy bien con todo tipo de hobbies. Si te gusta leer, hay mucho que leer. Si te gusta escribir, vas a poder escribir mucho de esto. Si te gusta el cosplay, acampar, hacer música, dibujar, todo esto también va muy bien. Y por desgracia, si te gusta pelearte por internet, esto también combina perfectamente bien con los juegos de rol. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos 20.